Bueno, aquí hay alguien que puede dar cuenta y fe de alguna de estas cosas, el querido Ricardo López Murphy, que alguna vez lo intentó y estuvo muy cerquita, pegó en el palo de dejar afuera del balotaje a Néstor Kirchner y meterse en el balotaje con Carlos Menem. ¿Qué hubiera sido, no, del país? Si lo puso a pensar alguna vez Ricardo López Murphy, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Yo creo que hubiéramos aprovechado muy bien la increíble oportunidad que tuvo la Argentina en la primera década de este siglo. O sea, una oportunidad irrepetible. Nunca en nuestra historia habíamos tenido circunstancias tan favorables. La década pasada. Yo creo que esas circunstancias fueron tremendamente desaprovechadas. No lo hubiéramos desaprovechado, eso sí estoy seguro. De todas maneras, hoy se le endilga mucho al viento de frente, no de cola, que el gobierno tiene, el contexto internacional, la suba de tasas, el efecto Trump, el cerrarse, la guerra comercial, la baja de precios de las commodities, todos hechos que obviamente son importantes para la dinámica productiva argentina, que está además mucho más expuesta porque ha vuelto al mercado y porque le está pidiendo afuera a los inversores que le financien lo que antes imprimía desde el Banco Central, generando esa dinámica a punto de estallar siempre, que nunca estalló durante los últimos años del gobierno de Cristina. ¿Cuánto hay de cierto en poner mucho acento ahí, poco acento acá? ¿O hay que poner más el acento acá, más que afuera? Yo creo que poner acento en el país, eso no quiere decir que no se recibió una herencia muy grave. O sea, se recibió una herencia muy grave que tenía dos componentes. Uno, la descapitalización de un gobierno populista que fue muy severa. O sea, probablemente si se intentara repetir eso, digo, es muy importante esto para la campaña electoral, si se intentara repetir eso, nunca nosotros tuvimos un gobierno populista bajo circunstancias adversas. Si lo intentamos vamos a tener una explosión de esa inolvidable. El segundo factor fue que toda Sudamérica había sufrido una crisis en el segundo semestre del 2014, crisis que tumba a Venezuela, estaba muy mal administrada, que afecta gravemente a Brasil y Argentina, estaban simplemente mal administrados, no muy mal, mal administrados. Esa herencia era muy compleja. La estrategia que se decidió fue no enfrentar ese problema, sino financiarlo. O sea, te recuerda que la estrategia fue el gradualismo, el endeudamiento. El gradualismo es un eufemismo, eso quiere decir endeudamiento. Desde el comienzo yo discrepé frontalmente con esta estrategia por dos razones, porque temía que no fuera viable. O sea que a lo largo de los 4 años endeudarse en 140.000, 150.000 millones de dólares no iba a ser viable. Pero aun cuando hubiera sido viable, yo creo que era altamente inconveniente. O sea, yo creo que esos déficits enormes en un país que no tiene mercado de capitales, que tiene un mercado muy pequeño, que no tiene mercado financiero, que no tiene ahorros. O sea, Argentina con un fisco que desahorra brutalmente y que donde tiene déficit empieza a colocar deuda externa a lo loco, eso termina en un atraso cambiario que hace mucho daño a la producción, al empleo, a la inversión. Eso es un programa que no se puede llevar adelante. Eso es lo que yo estaba convencido que estaba mal. Sigo más convencido. Digo, ojo que eso condiciona al futuro gobierno también. O sea, si el futuro gobierno intentara, como surge en los documentos y en las declaraciones, un camino irresponsable, va a haber una explosión a la venezolana. ¿Qué sería eso? Una catástrofe, o sea, vamos a tener un colapso. Fíjese que... ¿Pero cuál sería el camino irresponsable que el gobierno...? Bueno, si usted intenta tener un déficit que no lo va a poder financiar. La vez anterior lo pudieron financiar incautándose, por eso no tenemos más mercado de capitales, de los fondos de pensión, vaciando el Banco Central. El Banco Central llegó a tener 90.000 millones de dólares de posición negativa. Es decir, eso no se puede hacer más. Ellos vendieron los dólares futuros, tomaron swap, hicieron cosas que no se pueden repetir, que llegaron al borde. Entonces, eso si lo quisieran repetir, o sea, está sobre la imagen colectiva, la descapitalización que no es repetible. Entonces, yo creo que ese camino no es transitable. El debate verdadero en la Argentina es cómo hacemos para
corregir nuestros desequilibrios sin vivir de la deuda, ni descapitalizarnos en materia energética, de reserva, o sea, sin quedarnos sin luz, sin gas, sin petróleo, sin caminos, sin Fuerzas Armadas, que es lo que ocurrió en el periodo anterior. Bueno, Macri de alguna manera está empezando a generar, si se quiere, una campaña del miedo propia, ¿no? Recurriendo a los peores vicios, diciendo que la garantía de la continuidad de este modelo para el mundo solo es este espacio que es Cambiemos, dice. ¿Usted cree que realmente si hay una alternancia política en 2019, hay un gobierno que se pueda hacer cargo de esto? Sí hay, perfectamente. O sea, sí, el plan es sujetarse a las realidades presupuestarias. No es lo que dicen. O sea, si usted mire, La Nación sacó una editorial el domingo que es impresionante, que es el análisis de un documento opositor. Claro. Es que es disparatado el documento. No menciona la palabra déficit. Nosotros tenemos un déficit descomunal. Entonces, si no nos hacemos cargo de ese problema, o sea, recuerde que Macrismo no cambió lo que venía de antes, lo financió nada más. Entonces, lo que no podemos es sostener ese nivel de gasto. ¿Qué es lo que propone uno de estos documentos? Subir brutalmente el nivel de impuestos. Bueno, yo creo que eso no es un camino factible si necesitamos que haya inversión doméstica e inversión internacional. O sea, me parece que en la cancha esta vez vamos a ver a los cracks. O sea, ninguno de los caminos populistas está disponible. ¿Pero otro gobierno puede llegar y romper con el fondo, por ejemplo, sin consecuencias graves? Nunca lo ha hecho ningún gobierno, no solo nuestro, sino en todo el mundo. O sea, ese experimento lo hizo Zimbabue con una catastrófica situación. Si quieren ir a Zimbabue y Venezuela, tienen un camino rápido. Claro. Ahora, la caída del nivel de vida puede ser del 50, algunas cosas. En Venezuela el hambre es una realidad colectiva. Mire lo que está pasando en Nicaragua. Yo no sé por qué queremos repetir esos experimentos. Usted lo que dice es que el debate no es sincero. Absolutamente. Y que la política no sabe decir que no. Y que no se plantea los verdaderos dilemas que tenemos. Eso no quiere decir que lo que a mí me gustaría es lo que se tiene que hacer. No, está bien, pero digamos, los verdaderos dilemas yo creo que, están por ejemplo, sobre la mesa. Para ser franco en este debate, a mí me gustaría una sociedad con menos gasto público, con más inversión privada, con más exportaciones, más integrada al mundo, más eficiente, como ocurre en los países desarrollados y los países vecinos que son exitosos. Hay quien puede desear un país más encerrado, con muchos tributos. Yo creo que ese país va a seguir fracasando, pero es una opción legítima. Yo no estaría de acuerdo, me parece un muy mal camino, me parece que no va a dar resultado, pero es una opción legítima. Ahora, si usted me dice, no, yo voy a gastar sin saber dónde voy a sacar los recursos, yo le digo, piense a taparse los oídos para ver la explosión. Y sobre todo esas explosiones son muy gravosas. ¿Quiénes son los que más sufren en Venezuela? Sí. Los más pobres. Sí, claro. Los otros se fueron. Venezuela, ¿por qué no puede arreglar los problemas? Porque se le fueron todos los técnicos que sabían de electricidad, de petróleo, de salud. No queda nada ahí. Y eso en un lago de petróleo. O sea, para lograr ser pobre arriba de un lago de petróleo hay que tener una habilidad o una ideología enfermiza. Ricardo, quiero compartir los datos de la economía de hoy. Hoy hay 3 elementos constitutivos de la tapa de los diarios de mañana, pero bien varía el contexto. Ya está Martín Sabatella, lo quiero saludar. Martín, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, bienvenido. Porque efectivamente la tapa de los diarios van a contener 3 aspectos, a mi gusto, razonablemente importantes, que eran muy esperados para el día de hoy. Hoy el dólar se corrigió un poquito. Ayer hablábamos con Gabriel Rubinstein, estaba también Fausto Spotorno, y los dos decían, cuidado que la crisis cambiaria no terminó. Hay una cierta paz, pero de observación. Bueno, eso se validó hoy, subió 17 centavos. La bolsa cortó 4 caídas, subió un poquito, en un mercado muy chico, muy acotado, como decía López Murphy recién, 1.9 arriba. El dato más importante es que el Banco Central termina convalidando una tasa de LEVAC del 46,5%, es decir, apenas inferior a la de hace un mes, patea todo para dentro de 30 días y básicamente logró renovar una parte sustancial, casi 3 de cada 4 pesos que había en LEVAC, porque otra parte fue la que ayer los bancos institucionalmente colocaron en ese bono, el BOTES 2020, a tasa fija en peso, al 26% anual, que el mismo Banco Central les permite computar como parte de los encajes bancarios que no pueden ser prestados. Por lo tanto, contra dejarlo
quieto, abajo del colchón, tener una rentabilidad, aunque sea por debajo de la inflación hoy, pero que eventualmente puede estar por encima de la inflación el año que viene, los bancos optaron por eso, fue tentador, el gobierno logró ahí conseguir 45.000 millones de pesos. Así que ese es el contexto de lo macro, digamos. Insisto, LEVAC muy altas, obtura el crédito, le pone un freno descomunal a la economía, crédito prendario, personal, hipotecario, pero también empresario. El costo de ir a buscar dinero al 50-60% es tener un negocio que te dé el 80% para poder repagarlo. Imposible, ¿no? Frente a quedarte en tu casa y tener una rentabilidad solo en LEVAC del 47%, mientras se paguen, por cierto. Después, ¿qué tuvimos? Bueno, una inflación del 3,7%, es el peor dato de los últimos 2 años. Inflación núcleo, 4,1%, lo que da la impresión de que es la inflación de inercia para el mes que viene, sumado a una inflación mayorista que está bastante incluso por encima de estos guarismos que la vamos a ver ahora. El acumulado del año de 16%, casi en la meta del 17%, reactualizada, readecuada, el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre del año pasado, por el tridente Toto, Marcos y Gustavo Lopetegui. Y que generó ese primer gran quiebre de confianza en el mercado hacia el gobierno. Sí, y bebidas y alimentos, ¿no? Lo que más aumentó, eso es clave porque es a donde más afecta a los sectores más vulnerables. Bueno, el punta a punta del año es 29,5. Estás en el borde del tramo final de lo que el acuerdo con el fondo dice, que hay que sentarse y readecuarlo. Y arriba de 32% en el año hay que hacer uno nuevo, para ponerlo en blanco sobre negro. 29,5. Por rubros, lo que marcabas vos, transporte arriba, 5,9. Esto es básicamente tren, colectivos que vos sacaste peso de subsidios. Claro. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 5%, lo que marcabas vos, Nacho. Acá lo que tenés es que estás pegando en la base de la pirámide social, claro, que básicamente gasta lo que tiene en alimentos y bebidas no alcohólicas. Las bebidas alcohólicas casi estables estuvieron, básicamente porque ha perdido a manos de la cerveza el vino, fue el mes del Mundial, junio, y entonces hicieron fuertes campañas las bodegas, que además están exportando menos, otra vez, después de 3 años de saltos importantes, porque el tipo de cambio no los beneficiaba 21-22, con lo cual hubo un pacto ahí para no modificar precios, en particular en el segmento medio hacia arriba, y tratar de competir abajo con la cerveza. Bueno, salud, 4,3%, acá está la incidencia de prepagas. Precios mayoristas, este es el dato, 6,5%. El mes pasado había sido más del 7%, este año 6,5%. ¿Esto qué es? Este es el efecto de la crisis cambiaria. Acá está el salto del dólar. Parte se tradujo ya a precios en términos mayoristas, pero no pudieron validarlo en términos minoristas porque no hay compra, no hay consumo. En el año, los precios mayoristas, 30%. O sea, la inflación minorista 16%, la inflación mayorista 30%, la devaluación arriba del 40%. Perdón que me tomé el atrevimiento de hacer esta explicación y esta osadía como politólogo. Al economista, pero con sentido de la política, ¿qué le dicen todos estos números? Bueno, la primera observación es que no es que hay una crisis cambiaria, es más complejo el problema. Hay una fuga de los activos argentinos, es decir, no es que los activos expresados en dólares no tienen fuga, no, acá tenemos fuga de acciones, de bienes raíces, de bonos, es decir, tenemos una situación de gran desconfianza sobre la viabilidad estructural del funcionamiento de la sociedad argentina. O sea, cómo resuelve el problema fiscal Argentina. Esa es la amenaza que pende sobre toda nuestra organización social, institucional, política y sobre nuestro nivel de vida. Ese es el problema que tenemos. No es fuga cambiaria. Si fuera eso es más fácil de resolver. Está bien el punto, correcto, es más complejo. No, digo, porque y es más integral. Es importante. Segundo, fíjense que a pesar de la tasa que pagó en LEVAC, no pudieron renovar el stock. Es decir, la observación acá es que vencían 520.000 y solo pudieron renovar 390.000. Es decir, digo, a esa tasa, eso le da una idea del problema y de la fiebre y de la dificultad que tenemos. Mucho va a dólar, probablemente. No, básicamente lo que hay es un temor estructural sobre los activos argentinos. Entonces, eso hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige eso? Con la idea que los que ahorren e inviertan en el país, los que trabajen, no van a ser confiscados.
nuestra historia es trágica en ese sentido porque ha habido muchas confiscaciones. Una asociada que trabajó mucho conmigo, la doctora Rumi, ha escrito un trabajo de las 5 veces que confiscamos los depósitos. Hemos hecho muchas... ¿En cuánto tiempo? 5 veces confiscamos, 5 veces. ¿En cuánto tiempo? Bueno, básicamente en un poco 50 años, pero digo, no hay otro país que haya hecho esos atentados a la propiedad privada. Entonces, ese es el riesgo central, decisivo que hay. Por eso el debate no es el mismo de antes. El debate esta vez es un debate muy complejo, que afortunadamente, como usted planteaba, va a tener que ser dado con suma transparencia. Y nos va a ayudar porque uno mira las experiencias de otros países y ve cómo se organiza ese debate. Por ejemplo, yo sigo con mucho cuidado el debate en Uruguay, la obsesión del gobierno de balancear las cuentas fiscales. Y usted mira el debate en otros países y todos están con esa discusión porque saben que el riesgo de una macroeconomía desbalanceada es que les pase el estigma argentino. Sí, lo que me pregunto es esto justamente. Tenés que achicar el déficit fiscal. Usted mismo lo plantea. El gobierno insiste solamente en el déficit fiscal. En un país como Argentina, en el que el argentino, por idiosincrasia, por lo que fuera, enseguida tiende a ahorrar, a quedarse quietito, a achicarse y demás. ¿Es viable sin que haya una crisis política? Hasta ahora es crisis cambiaria / económica. ¿Es viable que haya una crisis que no haya una crisis política si uno se achica tanto, si el Estado se achica tanto? A ver, veámoslo así. No es que se van a tener que reducir el déficit por gusto. La estrategia de ellos era gastar todo lo que pudieran y endeudarse todo lo que pudieran. Lo van a hacer porque no le prestan, o sea, no hay más remedio que eso. No es un acto de voluntad. O sea, no es por convicción. Absolutamente. La convicción era el otro programa. Era el programa de seguir endeudándose. Eso tenemos que tenerlo claro. Ricardo, hace un año la Argentina emitió un bono a 100 años. Alguien le prestó plata a este país que usted describe con todas esas incautaciones de depósito y demás a 100 años. Yo creo que hubo una lectura, si usted quiere, interna y externa, exageradamente optimista. Y eso es lo que se derrumbó, el choque de la expectativa con la realidad. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso nunca tuve esa confusión, porque, digo, desde el comienzo, eso es fácil de verlo. Hay un artículo mío en enero del 2016 en El País de Montevideo, planteando este problema. Ese endeudamiento, los que seguíamos la situación argentina sabíamos que nos creaba una gran fragilidad. Como siempre que usted recurre a un gran desequilibrio. A mí las opciones siempre fueron o hago la reducción de gasto, que tenía una lógica, porque usted pasó de gastar 23 puntos del producto a gastar 42. O sea, usted hizo un aumento de gasto descomunal. Entonces, la lógica de reducir los gastos para mí es dominante. Pero podría haberse ido por el lado de subir más las tarifas, más los impuestos. Esa lógica está disponible. Yo creo que es muy ineficiente eso, ¿no? Crea el clima para el progreso. Pero ese es el verdadero debate que tenemos. Ricardo, una última cosa, lo de Moro. Nacho, quiero que me cuentes lo último en el gobierno sobre el tema retenciones. Mañana abre la muestra del campo de la rural y hay, yo diría, bastante sinsabor en la dirigencia y bastante incertidumbre por lo que trascendió, de lo que eventualmente el fondo recomendaría, etcétera, por lo que pidió abiertamente parte de la mesa política del gobierno, Gerardo Morales ayer, el gobernador de Jujuy, respecto a que cese el camino de reducción de la alícuota de las retenciones a la soja de 0,5 puntos porcentuales por mes. Sí, es una novela que no tiene fin, ¿no? El presidente les aseguró a las autoridades del campo que no iba a frenar la baja de retenciones. Trascendió ese documento del Fondo Monetario. Yo hago una aclaración ahí que tal vez no salió tan claro en los diarios. Esto fue lo que planteó el gobierno, no lo que le sugirió el fondo. El gobierno en las conversaciones planteó el tema de la baja de retenciones. ¿Por qué lo planteó? Porque el que hizo las negociaciones es Nicolás Dujovne. Y Nicolás Dujovne, recordemos, fue uno de los que impulsó y finalmente terminó perdiendo esa disputa con Luis Echeverre a instancias de Macri porque lo acordó con él. Ahora, tanto el radicalismo como parte de la mesa política sigue insistiendo con el tema. Hacer un ajuste como el que planea el gobierno sin tocar a sectores concentrados, la verdad que generaría
algún sinsabor también en otro tipo de sectores, los sectores tal vez más vulnerables o barra clase media, diría yo. El gobierno por ahora sigue firme en lo que dijo Macri y se sostiene en ese punto. Ahora, las autoridades del campo por lo bajo están comenzando a temer, ¿no?, esta ambigüedad del gobierno. ¿Por qué temen? Macri no va a estar, se va de viaje Macri, no va a estar en la rural. Se va a fin de mes, correcto. Los desplanta. Macri se va. Viaja, no hay discurso del presidente ahí. Va al BRICS. ¿Te acordás el BRICS que en su momento Cristina estaba bastante cercana a ese grupo de países emergentes y demás? Bueno, finalmente no va a estar. Que no vaya a estar Macri ese día tiene dos lecturas. Una, que en el campo, pese a lo que le había transmitido Macri, seguía el enojo por esta iniciativa del gobierno. La verdad, Macri dejó ser a Duhovne en esto. No fue contundente de entrada, alimentó las especulaciones y un sector también del gobierno lo aprovecha y le está tratando de marcar la cancha. La verdad, si hoy me decís, ¿qué, vos te la jugás, Nacho? ¿Creés que no va a haber freno de bajas retenciones? Yo ya no te puedo asegurar que no. A mí me parece que se va a definir sobre la hora y que el presidente está esperando un gesto. No, y porque además la decisión que se tome en términos económicos va a tener mucho componente político, digamos. Por esta cosa de que si no al gobierno le van a endilgar que actúa rápido y reacciona muy velozmente para las corporaciones y muy lento para los sectores más vulnerables que están padeciendo efectivamente lo que estábamos marcando en términos de inflación. Lo que hay que tener es que la producción agropecuaria es la menos concentrada de toda la economía. O sea, la menos concentrada, el sector menos concentrado y más competitivo de nuestra economía es el sector agropecuario. Segunda cosa, la baja de los impuestos a las exportaciones al trigo significó la duplicación de su PBI. Tercera cuestión, para poner todos los elementos de juicio. Uruguay no cobra impuestos, está prohibido los impuestos por un acuerdo. Está lleno de argentinos sembrando soja. No hay impuesto a la exportación en Brasil, no lo hay en Paraguay, no lo hay en Australia, no lo hay en Canadá, no lo hay en Estados Unidos, no lo hay en Nueva Zelanda. Y en Europa se subsidia. No lo hay en Sudáfrica, no lo hay en Rusia. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir una estrategia diferente? Es una buena pregunta, pero de nuevo, es la pregunta de hoy. Bueno, probablemente. ¿Por qué no matamos impuestos al sector productivo? Lo matamos. Yo creo que en ese caso arriesgamos el único mecanismo de salida, que es que produzcamos más, empleemos más, generemos inversión y hagamos lo que hacen los países que le va bien. Gracias, Ricardo López Murphy, muy gentil por este ratito en la noche. Qué discusión que se viene.